Vale, estamos grabando. Tercer capítulo que subiré o no subiré al canal de YouTube, eso no se sabe. Eso el tiempo no lo dirá. Y pues nada, seguiremos con la historia. En el último capítulo nos quedamos que nuestra querida amiga barra pareja sentimental se fue sin decirnos nada. Y pues nada, estamos aquí hechos una mierda. Y al final del capítulo nos preguntó, bueno, nos dijo la madre que había buscado como una cabaña o así, que se iban a ir a vivir el invierno y que iban a dejar la casa una temporada sola. Así que ahí nos preguntó, oye, ¿te vas a quedar más tiempo? No sé qué. Y dije, bueno, es posible. Pero me dijo, piénsate lo mejor, no sé qué, Pero, a ver, mi idea es seguir en el pueblo, porque me da a mí que después de la semana... Lo que tengo dudas es que si te decides marcharte al cabo del juego... Supongo, ¿no? Porque claro, el core del juego ya no lo tengo. Digo yo. Así que nada. Me cago en la puta, tío. Es que mira que son perros, Mira que son perros. Well, don't get me started or I won't even have time for the weather. Speaking of, a few clouds early on, but they will be gone soon. Music time. A ver. Pues nada, aquí repartiendo ilusiones y desgracias, como siempre. Como mi día a día. Nada especial. No, es que al final, mágicamente tenía un parche de 6 gigas y claro. Eso con el stream abierto por internet no le da para más y claro, al final lo deja para mañana. Mañana me lo actualizaré y ya lo jugaré mañana. A ver qué remedio. Pero lo que me enseña es eso, que a estas alturas de la película que haya puesto un parche de 6 gigas. Por lo que he visto los detalles del parche son cosas de mecánica del juego, O sea que no tengo. Curioso, cuéntamelo. De hecho, ayer se me olvidó ver en la página esta del How to Be el tema de cuánto dura el juego. Tanto este como el del... Como el... Ay, este joder. Con el chico no he visto cuánto. Nadie sabe lo que decía, que al final tenía un parche de 6 gigas y no me daba el internet para que mañana otro día. Pues mira, si me lo puedes buscar tú, porque como vaya por mí siempre se me olvida, porque tengo la cabeza siempre en otras cosas. Aquí es para que te va. Dudo que en esta casa viva alguien, la verdad. Por dos razones. Porque una, cuando llevo paquete nunca me responden. Y porque este sitio es bastante inhóspito. Y bueno, otro de cosas, así cosillas que... de la industria de los videojuegos y cositas varias. Se rumorea que este jueves, que os recuerdo que es el PlayStation Showcase, creo que se llama. Van a enseñar un nuevo... A ver, la primera vez que me van a contestar llevando un paquete de... 5 o 6 horas. ¿Qué dices? Ah, a writer. How interesting. En ese caso ya me lo pasa. Pero me lo puedo pasar hoy el juego, You haven't told me anything. I'm new here. A ver, tiene sentido porque lo que os he dicho en el anterior capítulo ya nos estaban preguntando si queríamos quedarnos más. Así que a lo mejor lo podemos acabar.
puede Do ser. they realize people come out to these kinds of places because they're supposed to be remote and quiet? Do you know the Postal Service motto? Neither snow, nor rain, nor heat, nor gloom of night, so on and so forth. But no one ever added neither rudeness, nor arrogance, nor insults, last I checked. I do beg your pardon. Yes, I am expecting a package. I didn't know you were from the Postal Service, man. Should it even matter who I am? Shouting at random strangers is generally considered rude. Sí, sí, poquísimo. Yo Right, esperaba I'm sorry. al menos It's 8 horitas, just- pero 5 o 6. I've been under a lot of pressure lately mira, si from my me lo puedo publisher, sacar, pues as mira, well as no. my wife. I do appreciate your driving all the way up here. And Lord Lo knows único I'll que be tengo que needing ver this el tema release. del Just calendario, pues a ver si please puedo leave meter them otro on the juego. porch and thank you. Hasta el 21 lo tendría el Kena. Tampoco éramos You're tan- welcome. El 21 sí es el juego que tengo el Kena ahí. Creo que luego el 21 All 23. right. Now, where was I? Así que yo quiero una semana, tío, pasarme, meter otro juego. Christ's sake, jugar you made me lose my bloody train of thought. No, wait, I got it. And then he says, No sé, es que claro, tengo la semana del 13 la tengo libre. Pero claro, es que la del 20 ya tengo 2 juegos. Así que jugarlo un poquito. Claro, ahí tengo 2 juegos y luego el 28 ya tengo el Outer Wild. O sea, es que voy que no puedo. Pero bueno, ya veré lo que hago. No, así como misiones secundarias no creo que haya, va a ser todo lineal, ya os lo digo. O sea, por lo que llevo juego ya, no creo que... Mira, de hecho, os voy a decir cuánto llevo de juego, porque aquí en el Steam que lo pongo. Os lo digo. Llevo eso, 4 horas. O sea que si me pongo hoy me lo puedo sacar. Dos horitas más y me lo pasaría. Cuidado. Me he dado cuenta que aquí no puedes volcar ni tener un accidente. O sea, aquí eres invencible. Bueno, lo que os decía, que me ha interrumpido la cinemática, que este jueves en el PlayStation Showdown Showdown o Show, como coño se llama, Showcase, van a enseñar un nuevo Infamous. Por lo que no sepáis, la saga Infamous creo que era exclusiva de Sony, o si no fue cuando el Second Son. No, literal, no, el Infamous, la saga Infamous fue exclusiva de Sony desde el Second Son, desde que sacaron el Infamous de la Play 4. Porque juraría que el 1 y el 2 están para PC. Para los que no sepáis, es un juego así, se puede decir hack and slash, así modo sandbox, en el que tenías un karma bueno y un karma malo. Si ibas por el karma bueno tenías unos beneficios, y si ibas al karma malo eras como más poderoso. En fin, ese es el core del juego. Y se rumorea que van a decir algo nuevo, un Infamous nuevo para la conferencia, que por lo que yo veo va a ser exclusivo 100%. Así que no creo que... 60 horas, pero qué puto enfermo, colega. A ver, también te digo, el 30 horas si te lo pasas pura historia. O sea, si... En el caso de Immortals no vale porque todo vale, ¿sabes? O sea, todo tiene sentido hacerlo. Sobre todo para levear y tener el armamento mejor, así que como tal el Immortal no cuenta, ¿sabes? Yo siempre lo miro los juegos, la duración, pero en algunos me lo tomo más objetivamente que otros, ¿sabes? Como por ejemplo en el Horizon, en el Yakuza Like a Dragon, voy a ver las horas que me ocupa, pero sé que obviamente no voy a tardar lo que me ponga en full historia, porque hay secundarias, quiero ir Look por at mi this house rollo. on wheels. I have no idea where it came from, but it's absolutely rad. It was left here by Mickey and June, that young couple by the lake campground. Ah, coño, esta es la caravana de ayer. And now what? They told me I could have it if I want. And I think I want it.
if I can let it stay here for a while. You can tinker on it too. You know I'd love tinkering, but it's going to need a lot of work. It can stay here for as long as you need. Ole. Good to hear, Lori. I can A lo already mejor hear the se lo debería cogs haber in dado, your ¿no? head Así. spinning at top speed. Las horas de Yakuza, por lo que vieran, 40. Well, if En it's torno a going unos to be 40, here a pero, while. pero si quieres buscarlo. I should give it a name first. Can't have such a beautiful vehicle and not give it a name. Pero vamos, How que lo había about puesto como un ejemplo, the sea turtle? Tampoco te quiero Big, explotar aquí. slow, washed up, just like a turtle. Or the raccoon, because it's got brown spots and is full of trash. Or the hermit shell. It had many owners over the years, just like the shell of a hermit crab. I like... Yo soy más de mapaches, la verdad. the raccoon. Good choice. I'll get working on it Soy más right. de mapaches, son See you bastante later. monos, cabrón. Bye. ¿Ves? Medias de 45, o sea, son todos unos 40. Pero entre que haces una secundaria, entre que diría que hay secundarias y tramas secundarias y quieres hacer el tema, el rollo del karaoke, que si quieres visitar la ciudad para el tema de las tiendas arcade y tal, se te puede ir a unas 50 fácil. O sea, por eso es lo que digo, que en esos juegos tan largos tampoco me lo tomo al pie de la letra. Claro. Como me pasó con el Assassin's Creed, que el Assassin's Creed me puse en serio que me la iba a hacer en la hora que me puse Full Story y vamos, lejos de la realidad. Anda, mira, mi crush, Dear, you're a sight for sore mi sundere. eyes. Oh, hi, Miss Mildred. How so? Is something wrong with the cats again? It's just this week. It's all a bit much for me. I need to get my hair done for Sunday's special evening, but I can't leave my cats alone. And then all of a sudden, Frank has gone missing. He still needs to bring me an envelope. Please tell me that you have it with you. I'm afraid this is just a postcard. Mildred, are you gambling? Oh, don't No, be que al a final me da pena, no. nosy Meredith. Oh dear, Al oh final dear. la he sabido perdonar. It Espero can't que just vosotros have también vanished into thin air, can it? podáis perdonar a esta bella mujer. Me I encantaría. wish I could tell you where he is. Oh, Lo que tenemos que Frankie, matar ahora always- es a otro. always making Es you a un pavo worry que me está too tocando la much. polla y es como un And inspector I de need to trabajo. cancel the Es muy hairdresser's pesado. appointment. But what if I can't reschedule? Ya no me vuelvas a dar chuches, Damián. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Perhaps I could look after your cats. Would you, my dear? It's tomorrow evening. Ya That me would los he be comido such a todos. relief for me. No me And extraña, la verdad. cats. Estaba muy bueno. Tomorrow night? Oye, no te quejes que yo te ayude con la bolsa del surtido en el cine, ¿eh? O sea, que calladita. Tampoco estás comiendo mucho. Ay, Sure, no trouble at all. mañana no tengo Oh, ¿vale? ¿no? thank you so much, dear. Just show up at 7 and eat as many cookies as you like. Cookies. Quiero cookies. Quiero cookies. Necesito cookies. Ah, a ver si mira, el viernes no tengo nada. Así que puta madre. De chip. No le pillé, o sea, cogió las chuches que le regalé, pilló las 2 bolsitas. Que no estas chuches estas del mercado, tampoco te creas que hay una calidad disquecita. Buffet libre de galletas y con vasito de leche, ¿eh? Pero leche solo, no por acá. Vasito de leche. La típica. Que dejas a Papá Noel. Que también te digo, no me extraña que el Santa Claus esté tan gordo por la cantidad de galletas y vasos de leche que tiene que beber, o sea, en Navidad, ¿no? O sea, poquita broma. O sea, no me extraña que no pinte como un zurullo porque, joder, yo también estaría igual, lo peor. Nope, no answer. Ya decía yo, que ya 2 personas que me hablaran teniendo un paquete era demasiado raro.
Lo único que es raro es que no hemos visto la cara del pavo del escritor este, ¿no? Lo estará buscando la policía, supongo. Sí, a saber. ¿Qué es eso? Y encima que trabaja solo una noche al año. Pero claro, trabaja una noche al año, pero trabaja repartiendo juguetes a todo el mundo. Si quieras que no, a lo mejor es el descanso idóneo para hacerlo. ¿Te imaginas? Santa Claus se salta un puente y hace algo y ya no llega con las mismas energías a Navidad, ¿eh? Joder, esto no lo has pensado tú. Claro, lo dejo al paquete y ya está. Obviamente confiando en la fe humana de que nadie se lo va a robar, claro. No. Eso por supuesto. Pues tengo unas ganas de jugar al puto Minecraft que no os hacéis ni la idea. O sea, tengo unas ganas que flipas. Bueno, y hablando de Minecraft, otra cosa que también os tenía que comentar es que he visto que el 16 hay una Minecraft Live, que no es una Minecon, pero bueno, es como una conferencia de Minecraft que seguramente ya darán fecha para la segunda expansión. Y ese día estaré muy contento, o no estar contento, depende de cómo vaya, pero seguramente que no va a defraudar. Juega hoy. No, el Minecraft, es que jugar hoy no tiene sentido. Literalmente porque me quiero esperar la expansión. Que jugar ahora es dejar un mundo a medias. O sea, para 2 semanas tampoco. Ah, bueno, puedo dejar aquí y no para. Claro, es que la cuestión es esa, es que estoy esperando la segunda expansión. ¿Qué van a meter? La segunda... Bueno, te voy a decir lo que hay ya y lo que van a meter. Van a meter el rollo de las montañas, las cuevas nuevas, que van a ser más profundas. Por eso han tenido que tocar en el Minecraft, no sé si sabéis que hay como los layers, ¿no? La coordenada ahí. Pues han tenido que meter capas por arriba y por abajo para hacer tanto las montañas como las cuevas nuevas. También los ajolotes los han puesto, que lo vas a poder controlar con el tridente este de Poseidón. También el cobre, que te va a servir para hacer los pararrayos, que luego creo que se puede utilizar el rayo que cae como energía para hacer... Creo que funcionaba como el redstone, creo. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿De atasco? La madre que me parió. También, ¿qué más? Pondrán el tema del nuevo mob enemigo de la cueva, que literalmente está mamadísimo. O sea, en la demostración en el vídeo presentación pusieron un pavo que tenía armadura de netherite, que es lo más tocho que hay, y de 2 toques ya lo mataba. O sea, que era espectacular, ¿no? Ese bicho. Era espectacular. No, hombre, pero si le cambian las texturas al Minecraft, ya no es el Minecraft, es una mierda, ¿no? Como si te cambian las texturas al WoW. Pues no hace sentido. No hace sentido. Pero eso, que nada, aparte de eso estaba el rollo de... También el rollo del wifi, del 5G también, había cosas de conectividad de wifi. Y también iban a meter cosas de arqueología, tipo... como fósiles y tal, y que los podías coleccionar y todo eso. ¿Qué más? También han metido cabras, que literalmente no va a servir de nada, es como un nuevo mob para tener comida y ya está, pero así de momento no se ha visto nada interesante. También han metido el rollo de carteles luminosos, o sea, los LED, se han metido como neón, que eso es con el material, no sé, o sea, le puedes poner los tintes que ya existen y luego lo que es el material LED. Entonces lo que puedes hacer es ponerlo en pancartas para verlo a lo lejos, así en plan LED y tal, brillante. Y eso, pero eso son tonterías que, bueno, eso cada uno deberá el uso que quiera. O sea, eso tampoco es tan relevante. Y poco más, la verdad que en definitiva, pues eso, la verdad. Ya con el tema de las montañas y las cuevas, ya es una pedazo de expansión que flipa. O sea, ya de flipa. Ah, bueno, también han metido el tema de las... o sea, en las nuevas cuevas hay como un nuevo material que ahora mismo no me acuerdo, que creo que lo enseñé en el vídeo que salió la primera parte, que ya está, que si dabas o sea, como un golpe a cada bloque, como que sonaba, que era como una nota musical.
Pero ahora mismo la aplicación de eso no me acuerdo para qué servía, pero vamos, que es otro material más. Y poquito más, o sea, poquito más, ¿no? O sea, que ya bastante, ¿sabes? Ya es tocho. O sea, la verdad es que tengo muchas ganas. Lo malo es que me da para el tema de los aldeanos hacer el vídeo. Ve, a este hay que matarle, Yikes, you Este creep! es el que hay que cargar. You keep giving me jump scares. What? Ah, What? ¿qué? Don't try to be a wise guy. Or a wise gal. This was Chaval. I can't help being a wise gal. very funny. That's also what your dad Bueno, cuidado, I'll continue. Cuidado que I al wanted final to let you saca know una that today pasada. was my last day here. Oh, really? Will Frank be coming back then? That's all I have to say. Good luck. ¿Se ha dicho que vuelve o qué? Que no me da cuenta. Estaba buscando el chat. O sea, estaba buscando el chat. ¿Dónde está el chat? No te veo. Estaba leyendo el chat. Hello? Hi, Em. It's me, Kay. Oh, hi, Kay. Good, you're home. Listen, I don't know if you're busy tonight, and I wouldn't normally bother you like this, but I'm kind of in a huge pickle at the moment, and now I'm imagining the inside of a huge pickle. ¿Qué ha pasado? Sure, what's up? Está nuestra amiga, So, Kai. it's going to sound like I'm 16, but I have these tickets to a really big concert. Hombre, pues claro que voy. And it seems the babysitter has just bailed on me. Alright, so maybe the babysitter's part doesn't sound like I'm 16, I hope. Bueno, en algunos casos Anyway, sí. it's Journey, so I'm like, I need to go tonight, and I got these tickets ages ago. And it's a long drive to Portland, so we'll probably be out all night. And I promise you, I've called everyone and their brother. Besides, they're really good kids to watch tonight. Whoa. Ah, que tengo que ser yo la canguro. Can I get a shortcut to the question? Yo que me iba a invitar a la Yeah, concierto. sorry. You're totally right. I'm blabbering on R&I. Okay, freak out. Got this. Alright, recap. Journey tonight in Portland. Got tickets. Sitter bailed. So I guess you figured out by now that I'm awkwardly trying to ask if maybe you could do me a huge favor and watch Grace and Max Lo tonight? sabía, no me invitan un puto concierto, de verdad. Hey, Pero it's bueno, yo soy fine. una amiga Don't y worry. me encargo yo I'll de ello. babysit Espero que no me den tonight. tabaca. Are you serious? That would help me out in such a big way. Ha jugado con mis sentimientos. Es que todo el mundo me toma aquí como gilipollas. La amiga barra novia se va sin decirme nada. Esta me dice que va a un concierto, luego me dice que es por la niña. Bueno. Ay, No ay, ay, problem. muy mal. So, what time do you need me? You're a lifesaver. As soon as you can make it. You don't have to bring anything. There's food, videos, even a cardboard replica of Apollo 11. Tengo que poner el clown costume, ¿no? See you in a Para bit. este juego. Alright, see ya. Una pena que seguramente lo acabe hoy, que si no me pondría ahí el buen maquillaje de clown, que es lo que soy a jugar este juego. Alright. Who wants s'mores? ¿Sándwiches de galleta? ¿Qué dices? Esta tía está tonta, ¿o qué? Ah, pero es mañana cuando me encargo de ello. Hey, guess who's back? Ole, Frank? I'm so glad to see you again. I'm so happy to be here again. I guess Morgan didn't stick around to welcome me back. Good riddance. Hell yeah, that clueless Oh, piece sí. of work. What happened the last few days? Well, what can I say? Don't mess with the big boys. I guess they didn't understand that some of my customers do a little more than talking about their cats. Oh. Are they criminals? No, nothing that bad. Frank Coleman's no stranger to the high-stakes game. I've got lawyers in my inner circle. All it took were a couple of lawsuit threats. But Frank, isn't this all just really Que a lo mejor este wrong? pavo se está metiendo Nah, en esto Meredith, muy... it's just a bit of harmless fun. No sé yo, Okay, Frank, if you say Pero so. bueno, ya es mayorcito All de right, desarrollo. time to get back in the saddle. Have a great day, Meredith. Vale, ahora tengo que ir a por la señora a cuidar los gatos, ¿no? Creo. Bueno. Cuidar... Ah, ya lo hice ya, vale. O sea, la cinemática de antes, vale. Cuidar los gatos conmigo. Pues nada. Eso que me da pereza volver al Minecraft por el puto
por el puto Bridier de los aldeanos, que me costó la vida, I y es más wonder pesado. what it'll be today. Luego está rotísimo, todo lo que tú Actually, quieras, no. que va a ser para Nancy, siempre, vale, pero the floor is luego yours. que está de... Yeah, Jack, I've got están a de pet. pesados. Pues Why do cabrón. people start stink coughing when I'm smoking in my store? If you don't like it, just leave. Thank you much, Nancy. And, well, if you're asking, it's not like people have other places to go besides the smokehouse that you call it general store. On to the weather forecast. Sunny in the first half of the day and some clouds in the second. Back to the playlist. Bueno. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the window What? and the late summer sky is like a diamond ember. Everything is turning into gold. Hombre, mi canción top, espectacular. Muy seguramente sea la última vez que la escuche y me pone triste. Bueno, en verdad lo puedo buscar por YouTube y ya está, pero no me quedaría tan dramático, ¿sabes? Tan melancólico. Lo bueno es que cuando acabe de jugar no tendré que ver más al pelo polla este zanahorio. Es lo único que me alegro de no verlo. Pues a mí ya me cansan. Esta canción no, pero las demás sí. Las demás te las compro. Este era el escritor, ¿no? Ah, no, este era otro. Porque está más cerca. ¿O no? Bueno, que como aquí no pasa ni Dios, pues puedo dar marcha atrás y es un tiro contra. Ey. Ay, me paso. Ah. Oye, que esta en teoría la podéis traspasar, Ya mira. Incluso, o sea, hay ramas que puedo traspasar y otras que no. Y mira que son del mismo grosor, pero bueno. Mates al leñador. 100%. Uy, dice que no esté fuera, ¿no? Ah, vale. Okay. Hey, Robert. How are you? I was away for a few days on an urgent job out of state. I'm good. It's nice to see you again. Here's the mail. Thanks, and likewise. Priority mail from town hall. Bueno, Let's see nada what they bueno. have to say this time.
Dear Mr. Harris, on behalf Qué variedad de camisetas tiene este señor. yada, concerning Environmental Management Act. Es el mismo diseño de cuadros, pero distinto color. Yada. Wait. What? Listen to this. We have decided to postpone the construction of apartments for at least 6 months. We hope this satisfies you as well as the many residents of Providence. So, contacted us with their unfiltered and enthusiastic comments. It worked. The plan worked. Wow, great! So happy for you, Robert. Wow. We need to celebrate this. How about tomorrow night? Steak dinner at Moe's. Or something else. On me. Ole. Ah, I'd love that. Great. It's gonna be fun. Ole. See you tomorrow night then. Gotta go now. The telephone troops need to know the assault can be abandoned. Pues mira, a ver si con suerte se me olvida cierta persona que me ha dejado tirada sin decirme nada. Espero que me ayude a soportarlo. Pulse este del nivel, ¿no? O sea... No, me cambia la canción. No la quiero yo. No me gusta esta canción. Pues sí. Aún sigo recogiendo cachitos de mi corazón partido. Pero eso, aunque el juego me haya gustado y tal, las fallitas de animaciones que no están ni debería y el tema de no poder correr, me parece algo que no me... Bastante, o sea, no es bastante negativo, pero que es muy curioso, ¿sabes? Como porque no entiendo por qué no puedes correr. O sea, si ya andas, o sea, andas rápido. Es tontería. Pero bueno. Yo te lo arreglo, bebé, hombre, muchas gracias. Ya que contigo no... que tú no me ibas a fallar, como los demás. Pero eso, que lo de andar rápido y tal no le había mucho sentido. Y el tema de que no hay animaciones o que se nota que... Le faltan como detallitos que dices, joder, mola, ¿no? Pues eso es lo que me ha chocado. Y el tema de la conducción, pues bueno... Yo creo que debería haber sido mejorable. La verdad, porque lo noto un poquito ortopédico. Y mira que literalmente el core del juego es conducir, pero tampoco es que digas, joder, es informal tampoco. Pero que podría estar mejor, pues las cosas como son. Literalmente, o sea, es eso, Fernando. Este juego es chill para estar de chill jugándolo, para conocer las historias de la gente, para empatizar con ellas y ya está. Te lo guisas, te lo comes, sabes a lo que vienes, te lo da, incluso a mí me lo ha dado mejorado porque no sabía que iba a haber tantas historietas y tantas tramas. Así que yo contentísimo, la verdad. No me arrepiento de haberlo jugado. Pero esta señora, ¿qué hace aquí? A ver, señora, por favor, un respeto, ¿no? O sea, no sé. Digo yo. Ay, coño, se me ha pasado ir por aquí. También, es que tú del juego que estás ahora lo comparas incluso con el Bayonetta y dices, joder, el Bayonetta que juego más de chill, ¿no? Pues igual.
Oh. Uf, bueno, a menos está cerca el hombre, es que no me va a hacer andar mucho. That's lighter than I thought. ¿En serio me está diciendo que el bayoneta es más difícil que el God of War? Curioso, curioso. A mí el bayoneta, como son hack and slash y yo estoy más o menos familiarizado en esos juegos, tampoco me ha parecido muy difícil. Pero vamos, que es posible, ¿eh? Tú que has jugado a los dos, pues tendrás más criterio que yo para discutírmelo. Ah, the waxworms have arrived. Casi a la par, joder. Por eso. Excuse me? I meant the package, Miss Weiss. It's my worms. For fishing. They're just in time. I'm taking the boat to the island this afternoon. Great. Have fun. Hey, you can tag along if you want, like your father used to. But I'm not helping you with any waxworms. Oh, really? Sounds like fun. Okay, we'll show up here at 4 p.m. sharp. Es que el 2 no lo he jugado porque era de la Wii U. Yo solo he jugado el 1 que está para PC. Vale, ¿está para cuándo? Cuidar de los gatos hoy y mañana cena de cita. Pero, a ver. ¿Por qué no se me ha...? Oye. A ver. Yeah, just make sure you have both oars in the water. That's what I always say. Pero ¿qué tengo que hacer? No me entiendo. Pues nada, pues no hay evento, ¿no? Supongo. Madre mía, que son gusanos, madre mía, ni que te pidiera cucaracha. Ay, de verdad. Qué exquisitos sois los de ciudad, ¿eh? Qué exquisitos sois. Vamos por aquí. Ah. No, pero, o sea, he dicho de ciudad porque es que parece de ciudad, tipo del barrio de Salamanca, chicos. O sea, que llevas unos gusanos y dices, madre mía, yo no sé los gusanos, qué asco. A ver, Fernando, chicos, de verdad. Por favor, por favor. Por favor. O sea, por favor. Que me sois aquí muy especialitos todos y luego, nada. Luego vais de valientes y no podéis, vamos, ni llevar una triste caja con gusanos. Es que... En fin. Qué dedicaditos sois los de Dormin, la verdad. Y los del 99. Sois muy delicados. A ver, pedirlos por correo, pues están ahí, chicos, que no te van a hacer nada. Si se escapa uno, pues te lo comes, ya está. Si es que eso tiene muchas vitaminas y oligoelementos, tío. En fin, de verdad, Pero bueno, venga, Fernando, palmadita en la espalda. Venga, hasta luego, crack. Más son, cielo. Centro nuclear. Palmadita en la espalda, Fernando, y a dormir. Que te veo muy llorón. Hello? Friday delivery day. Well, just call me Friday Delivery K. Okay, no, that sounded better in my head. Someone's in a good mood today. Yes, thanks for looking after Max and Gracie last night. You were a real trooper for stepping in last minute. No problem. They were great. I appreciate the lie. Vaya. So... how was the concert? Oh, yeah. Man, Journey is so good. Those songs have been stuck in my head all day. That sounds great. I know, right? There's just so much cool stuff being created right now, you know? I mean, Journey was cool. I got to know them through Barry at first, but I tell you,
If Prince or New Order ever came to Portland, I would sell my spleen for tickets. Still into music, huh? Oh, and I haven't even mentioned Cyndi Lauper, or Run DMC, or Stevie Wonder. And before you go there, I know you're probably setting up a joke about spleens and Hammond organs right now. I would never. All jokes aside, though, I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now. Kids, work, all that stuff. So much going on. And I mean, I love tinkering, but right now, I'm not sure I'm even creating anything cool or just, you know, not even Barry is allowed to listen to my songs at this stage, to be honest. I'd love to hear your music sometime. I'm sure it's great. Thanks for the vote of confidence. Maybe I'll hold you to that. I was thinking, I have a mixtape with some of my stuff, you know? Just something I've been trying out with my new synthesizer. I'd be honored. That's great. Why not? It's just something I've been playing around with. Don't expect any fireworks. And hey, don't tell me what you think yet, yeah? You'll be my secret special audience of one, so I can get used to the idea of an audience. Any special reason? Okay, don't tell anyone, but I'm thinking of performing a song on my new synth this Sunday. Holy crap, I just said that out loud! Dude! You are coming to the open mic, right? Of course! That's great! Wild horses couldn't drag me away. But act cool, yeah? No one else knows yet. See you there. Sure thing. Back to my own journey for now. Haha. Nope, ignoring that. Bye now. Ole, por nada. Nada, voy con el coche y ya está. Directamente. Total, porque tengo que dar la vuelta igualmente. Ok. Y otra por... Finally done. Bueno, tampoco ha sido un día como para decir, joder, ¿no? Qué trabajo. Ha sido uno como siempre. No te quejes tanto, ¿no? So, is this a quiet day, or does it always take this long? Fishing requires patience. We've only been here for 2 hours. And that's the nice thing about fishing. Yeah, there's a fine line between boredom and relaxation. Con una mano, ¿para qué más? Y ya con esa ya va sobrando. I think I forgot how boredom feels. Fishing also requires silence. Vale. Así pesco alguna menos, tío. Bert, can I ask you a question? Oh. Do you like Maureen? Tan, tan, tan. El que calla otorga, ¿eh?
We ought to be heading back. El que cae otorga. It's been a fine day, and I thank you for the company. Se han visto cositas ahí, Vale, pues aprovecho el... Bueno, espérate. Ahora cuando acabe la cinemática vaya al cambio de día, voy a poner unos cuantos anuncios. Ya sabéis, si no queréis... O sea, los anuncios es una forma como de apoyarme si no estáis suscritos al canal. La verdad es que lo apreciaría mucho de que lo vierais, porque, joder, no sé. Le estoy echando horas al canal y tal, y bueno, pues un poquito de apoyo, pues tampoco viene mal. Y también, bueno, si sois suscriptores, pues no vais a ver si lo pongo yo. No, o sea, si sois suscriptores, pues obviamente no vais a tener ya los anuncios porque ya no podéis. Os agradecería mucho que siguierais en la transmisión, incluso con los anuncios, porque es una forma de apoyarme de forma gratuita y tampoco voy a poner mucho porque va a ser 2 minutos. Hello. Hi, Meredith. Guess what I signed today? El contrato. Let me think. The monster deal? Oh, yes. You are now talking to Steve Mitchell, CEO of a multi-million-dollar enterprise. But before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say to you, about you. You've been a huge part of the success of this company, and I feel this is just the beginning. We're entering the golden age of personal computers, and we've got front row tickets. The past 2 weeks have made me realize that I couldn't have done it without you, and I'm going to need you even more in the coming years. So, here's a new monster deal I want you to think about. Become a partner in the company for 20% of the shares and a significant pay raise. Significant. The only condition is that I need your commitment for the next 5 years. So, there it is. Think about it, and let's talk about it more when you're back in the office. 5 años. This is a bit of a surprise. Just let it sink in a bit. I don't need an answer. ¿Qué hago? ¿Me right quedo en now. el pueblo o me voy a la Back to ciudad, my tío? $1 million lifestyle. Actually, no, I need to get cranking on lots of stuff. Talk soon, Meredith. Creo que al final bueno es quedarme aquí, ¿no? O sea, seguir viviendo donde fue de pequeña y valorar no sé, a los amigos. Meredith's gonna keep you company tonight. Creo que es el buen final. Ow. 13 de septiembre, mañana. A postcard from Angie. Miss Meredith, I am so sorry I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not-so-timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I'll be honest. I'm still thinking about that kiss we shared in the car. And I usually dread these kind of things. So, feels special, Meredith. I hear you're going to the open mic night on Sunday. I wasn't planning on going, but I want to see you before I leave. I'm really anxious to find out what you've decided to do. Whether you're going to stay in this town, or go back to the city, or do something else entirely. And I'm going to be forward, as you know I always am. I'd like to know if little old me figures into those plans, somehow. So, anyway, está feo I'll see you irte there, y no avisarme, la verdad, pero bueno. Love, Angie. ¿Qué hago? Qué dilema. Bueno, aprovecho para ponerse los anuncios. Ya lo sabéis, si que os queréis librar los anuncios, pues os podéis suscribir al canal. Más que con Prime, que también lo quise hacer, pues hacerlo con un tier 1, que el Prime de aquí a poco lo van a quitar. Así que nada, pongo los anuncios. Vale, y estos 2 minutitos pues voy a esperar a que acaben los anuncios para seguir. Tampoco quiero joder a los que están comiendo el anuncio y no hicieron nada. Mientras que esperamos y tal, ¿vosotros qué haríais? ¿Os quedaréis en el pueblo a vivir una vida humilde pero feliz? ¿O os iríais a vuestra ciudad acostumbrada al trabajo y a tener el ascenso que siempre habéis soñado?
¿Qué haréis vosotros? Os leo. Ayudadme, por favor, yo solo no puedo. Que es complicado la decisión. Yo creo que voy a hacer, o sea, aunque me ha hecho daño y tal, pero lo que en teoría de la historia lo que tengo que seguir es quedarme con la chica, con Angie. Yo creo que el tema va a estar en plan, según lo que haga Angie, si se va o no, si se queda me tengo que quedar, si se va, a lo mejor me tengo que ir yo, me tengo que quedar también por Kate, porque también, claro, está el tema ese de que me fui siendo joven y no la ayudé emocionalmente cuando murió su tío, que son muchas cosas, tío. ¿Quién es Angie? Bueno, Angie la del videoclub, la que me di el beso en el coche. Mi boyfriend, mi girlfriend. Así que no sé, yo creo que el tema va a estar, según lo que haga ella, yo digo quédate, es que yo creo que el tema va a estar en quedarme, tío. Yo creo que, en teoría el juego te encarrila que hagas eso, no sé. Creo que es el final bueno. Así que bueno, veremos. A ver qué podemos hacer. Es una decisión difícil, la verdad. Happy Saturday, everyone. A ver cómo está el tema. Time once again for a positive or that's Today's verdict is from Cheryl. Main ST. What on earth do these Madre folks mía, de order? verdad, Están loquísimos. Ey. ¿Cómo que el anuncio? El anuncio lo he I puesto. managed to get the machine to work. Here are the pictures. Thank you. Sí, está bueno. I'm happy with how they turned out. A mí no me salió nada, pues o lo estás viendo con el móvil y en el móvil en teoría no hay anuncios, creo, o tienes un bloqueador, En cualquiera de los dos casos, mira a ver, porque en teoría los deberías de ver. Well, I don't think I would have won anyway. Sí sale. Pues a lo mejor Fernando tiene su bloqueador de anuncios, y no lo tiene deshabilitado. Mira a ver. I'd like to think that talented casual photographers also have a decent chance. Well, one can always dream. Un poquito pesimista esta mujer, la verdad. Entusiasta de la fotografía, a ver qué me han dado. Vale. Nada, esa es la sencilla esta. Y bueno, otra noticia así curiosa es que el cookie clicker, si no sabéis de qué va, es un clicker. Y me diréis, Damián, ¿qué es un clicker? Vale, pues un clicker es literalmente la mecánica del juego es hacer clic. La mayoría de veces lo que es el progreso es cuanto más clics tengas, pues más progresas. Entonces, por consecuente, pues subes como de nivel y tal. Cuando llegas a un tope, tienes la opción de volver al principio con las mismas mejoras para el tema de los rangos. Creo que eran los rangos o algo así. Entonces, no, rangos como era la... Ah, la promoción, no. Es como si subiese de rango o algo así. O sea, una rara. Pues nada, pues la noticia interesante es que el Cookie Clicker salió la semana pasada a la venta en Steam. En teoría es lo mismo que en la web, pero creo que tiene como historietas y tal, no sé, no hemos jugado. Y se han visto que han habido más gente que ha jugado al Cookie Clicker que, atentos a los juegos, el Rainbow Six, que aunque no lo sepáis, lo juega mucha gente. El Phasmophobia, que está un poquito más muerto, pero bueno, es un duro o sea, un duro oponente. Y aparte también el Civilization, el 6, que es el último. O sea, flipa tú con el Cookie Clicker lo que no.
Lo que es capaz de hacer. Y la verdad es que así de clickers nunca ha sido, la verdad. Nunca lo he visto yo, la verdad. Sinceramente, pero bueno. Pero vamos, que era un juego mítico que el éxito que tiene ya lo tenía de antes, ¿sabes? Que es muy normal. Por eso sorprende la cantidad de gente simultánea jugando, que pueden llegar a ser más que un juego competitivo que es el Rainbow Six, ¿sabes? Curioso, curioso. A ver qué me dice el granjero. ¿Dirá algo sobre lo de que hicimos de la radio y tal? Posible. Ah, no es cinemática, pues nada. Okay, fellow Providence Okians, it's time once again for the sent-in letters and announcements. This one's from our very own Maureen, or Mo, as we all know. Hey, folks. Just wanted to grab your ears for a second to let you know all about the upcoming open mic night over at Mo's Diner this Sunday. That's right. Claim your 15 minutes of fame, enjoy some swell performances, and the usual good food and drinks for everyone. I expect to see all of y'all for a great evening, and maybe even some dancing. You know who you are. Come join the show at Mo's at 8 p.m. this Sunday. I'll come get you if you don't. Well, you heard her, folks, and I'll be there too, so you better not miss it. Back to the music and to one of my favorite songs. Mail Carrier Meredith. Farmer DJ Jack. Seen any ghost drivers on the way here? Ghost drivers? Yeah, you know, people driving on the wrong side of the road. Haven't seen them. Okay, I was just wondering. Don't bother. I need to get back to the live Seguramente yo show. soy uno de See you ellos, tomorrow, pero I reckon. no lo he visto bien. Bye now. I reckon. Oh, and please close the door. Don't want to broadcast any mail truck noise. Thank you Me da much. buena imagen, ¿no? El tractor. Me gusta la lluvia, o sea, el sonido y tal, me encanta. Bastante bueno. Me encanta, me encanta. Eso que me he dado cuenta en el menú principal que el motor de sonido de este juego es el que utilicé yo en el Gmod. Incluso cuando veo así cosas que he utilizado en juegos que he utilizado yo, joder. A fin de cuentas he hecho algo que en teoría se hace. O sea, mejor con los motores de sonido. Es curioso, es curioso. Vemos tanto este como el Death Door, el juego este que eras un pájaro que tienes que matar a los bichos estos de las puertas. También he utilizado el mod. O sea que es un motor de música, o sea, un motor de sonidos que lo usa mucha gente. Sobre todo en indies, ya en triple A ya no tanto, pero en indie se usa mucho. No, tengo que ver otra vez al pelopolla zanahorio, no. Que mi archienemigo. Mira, el conductor fantasma era yo. Estaba carísimo. Tengo que ver al pelopolla zanahorio. La. No me apetece que me ignore otra vez. Si me puedo ir directamente, ya está. I'm busy. Aren't we all? No! Damn it! I almost Qué faltado, tío. Este sí que hay que matarle, pero vamos. Meter la cabeza en el puto inodoro. De nada. You're welcome. Video games are supposed to be fun. I feel horrible. Pero no estabas trabajando. Horrible. Vaya, de repente es un videojuego. Maybe you should try a different hobby. You know what? I can beat this damn game, and I'm not quitting until I have. No, ya. Vale. Okay. Me la soda, tío, de verdad me la soda. Que te den por el culo, ojalá no me pego. Ahora te entra ahí una puta tendinitis y vamos, no puedas coger ni un puto vaso.
Yo con el God of War. Pero al menos tú no eres mal educado. Jugando al God of War. Eso, Fera, mira si tienes un bloqueador de anuncios o algo. Que me parece súper raro que no te haya salido. Uy, casi atropellé un cerdo. Ahí va. Voy. Madre mía, cómo patina tú. La madre mía. Espectacular, Madre mía. Ay, mira, me he pasado. Estaba aquí, ¿no? He venido el puto botón pues para encontrarlo, tú. O sea, no sé. Mira que está un poquito más escondido. Incluso que estoy dejando cartas a gente que ni conozco. O sea, siendo un pueblo tan pequeño. Curioso. Juraría que es la primera vez que se me ponen las luces de las furgonetas. No es coño. Yo creo que es la primera vez que tengo tormenta. O sea, ha habido veces que sí que me ha llovido, pero tormenta nunca he tenido. Pero muy bien efecto de lluvia. Estaba muy construido. ¿Cómo? Ah, vale. Que me había rayado. O sea, si entras de golpe, o sea, incluso debajo del túnel te seguía lloviendo. Tal cual. Me ha dejado flipando. Me da a mí que Voldemort no va a ir a esta humilde club. Porque esta tormenta, estas nubes no son normales. Solo puede ser obra del mayor brujo, está más conocido. Cuidado. A mí que el boss final va a ser el puto inspector de trabajo, Tengo que explicarle ahí, le tengo que rajar la yugular con una carta. Con el catálogo del Carrefour. Ahora mejor con el de Ikea, que es más gordo y hace más daño. Creo que es tonto. Es posible. Se puede convertir en la vieja de los gatos de los Simpsons, cuidado. Pero yo confío en el buen corazón de esta mujer. No creo que se corrompa ahora. Ah, vale, es un paquete. Madre mía. Yo creo que la primera vez que toca el timbre bien, en la posición correcta, porque va a tocar el timbre. Que esté a veces aquí, que esté en medio de la puerta. Cada vez el timbre estaba donde salía del higo hasta mucho. Uy,
es posible, es posible. Es como el Sanchi este con los anillos, pero con los gatos. Los utiliza ahí de arma. Venga. Here's your mail. Joder. Para aquí. Yo tengo que ir y volver. Lo malo es que está lloviendo, me voy a poner, vamos. Me voy a quedar entero, pero lo que. A ver, estudia. Venga, me acuerdo de la última vez que tenía que entregar aquí un paquete. Y no me salía de Destiny, tuve que dar como 3 días. Qué decadencia. Vale, otro para allá. Estamos a... estamos a sábado. ¿Habrá otra semana más? Me extraña, Porque esta puede ser la última semana ya. Si no es esta, la siguiente, seguro. Segurísimo. Vale, otro día más.
Pues nada, a recoger las cosas y a ir a la cena con el señor. Que seguramente va a ser la opción de darle un beso o algo. Eso yo lo haría, o sea, me liaría con él, pero como ha contestado Angie, voy a dejar que pase el tiempo y ver qué pasa. Porque tampoco voy a hacer aquí la vida de España, ¿sabes? Así un clavo saca otro clavo, esto es la vida. And so ends a week full of turmoil. Say that again. Only the Angels hadn't lost to the White Sox. That would have made it perfect. How much would you have won? $876.34. It's been a nice payday, huh? We're playing each other again tonight. Should I change the bet? Nah, nope. Hold the line. Okay, let's see what happens. Maybe you're my lucky La melamina. Ah, lo de el plástico, ¿no? Have a great weekend, Meredith. Oh wait, this was your last day. ¿Pero es verdad que es tóxico? ¿O es una paranoia rara como que el aceite de palma también da cáncer? You can have it if you want. Wow, that sounds quite nice, actually. Of course, and it's a great job. You know what? Think about it. Let me know Monday morning when you return your stuff. Gotta run now. Red Sox are playing the Yankees. ¿Qué me ha dicho? No lo he visto. O sea, es tóxico de verdad. Tampoco lo sigues usando. Sanidad, las inspecciones de sanidad, ¿para qué son? Hi, Meredith. It's your dad again. How was your time in the mail delivery business? Pero depósitos Oh, hi, Dad. Well... Claro, como te mueres al instante, pues claro. I actually really loved it. Awesome. Maybe you should just keep doing it. Worked out well for me. Actually, it seems like they haven't filled the vacancy yet. They haven't? Well, you know what I'd do. No, hold on, Meredith. Well, let me guess. Mom wants to talk to me? Hi, Meredith. Bye. Sorry to butt in, but you're thinking about staying in Providence Oaks? Hi, Mom. Well, yeah, why not? I like it here. Well, P.O. is wonderful, of course. I know. But you've got so much going on. Do you want to leave all that behind? It's tricky. Es que it's es the difícil, thing with having the cake and eating it too. Is it just work-related, or are there other people involved? You know, any interesting ones, perhaps? Well, there are some interesting developments, yes. Oh, there are? But are they really interesting enough to give up your entire career? I really think you need to think long and hard on it. Es que es complicado, tío. Hold on. I have a suspicion Dad wants to talk to me. Meredith, I just wanted to say, you need to clean the lint filter on the dryer every once in a while. You never do that, it could burn the house down. Vaya. No problem, Dad. I'll make sure to do that. Great, thanks. I sometimes suddenly worry about things like that in the middle of the night. And it's not about the dryer, of course. I want you to be safe. And I'm sure you'll be okay. I'll tell the dryer that he's on your mind. Thanks. And could you also pet him on his back every now and then? He likes that. Oh, running out of coins, gotta go. Bye, Em, take care. Es duro, es duro. Es que claro, es que también la tía se fue sin decirme nada, ¿eh? O sea, que dejarlo todo así como así... I hope you don't think I'm a cheapskate, Brad. Es complicado, es complicado. There aren't a lot of other restaurants around, and I'm pretty sure their food isn't better than Moe's. Don't worry about it, Robert. I love it here. Thanks, Meredith. You're such a kind person. Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Ladies first. Hi, Maureen. Oh, tortitas. Sí, sí. Pancakes. I need pancakes. Excellent choice, Meredith. And what would you like to wash it down with? I think I'll have
Agua. Copa de vino con pancakes. Agua. Water. Gotcha. Robert? The usual for me, Maureen. All right, Robert. T-bone steak and a beer. Doesn't get any more lumberjack than that. Be right back, folks. Ashley, it's pancake time! And get the steaks out. Maureen's the best. Did you hear about the open mic night she's organizing? Yeah. Are you going? I wish I could go, especially since I heard that Jack's gonna do a thing. Jack? What's he gonna do? Announce the weather for next week? Believe it or not, he's a very good ballet dancer. Jack? Really? No, he's into comedy. Would have loved to have heckled him. Oh well, this is a good week anyhow. Because you're sitting here with me? Alrighty, here are your beverages, folks. I'm afraid the food might take a little longer, as a certain kitchen helper thought the freezer was a good place for storing steaks. I really should get one of those microwave ovens to defrost them. You seem a little stressed. Va a venir microondas como un acto del futuro. Why should I be stressed about that? It's going to be lovely. And you better be there, Robert Harris. Maureen, I'm sorry, but I'm afraid I won't be able to make it. I did not just hear you say that, young man. Oh, by the way, Meredith, I need to steal him for 2 minutes. He needs to check on some wiring for me. Excuse me, Meredith. This is Maureen's jurisdiction. Have to obey the law. That tasted so good. Thanks, Maureen, for the fantastic. ¿Al final lo hemos podido probar? You're welcome. Bueno, it's my way of making pero up nos hemos for pasado stealing si you hemos away podido from Meredith. comernos el puto pastel de I arándano. swear, she can give quite the stink eye if she Ya está, wants, nos vamos a can't pasar. you? Oh boy, the world would be boring without her. Speaking of, are you gonna miss your daily delivery round? Yes, I probably will. Must be nice here compared to the big city. Do you think you'll always live here? Nothing's for sure, but I like it here. I needed to change towns after my divorce. Everything and everyone reminded me of her. And how are you now? You gotten over it? But maybe I shouldn't bother you with the innermost feelings of a lumberjack. Wouldn't be a bother at all. Robert and Meredith, sorry to break up your conversation, but we're closing up early tonight. Got to set up some stuff for the open mic night, and I can't use any peeping eyes. Oh, okay, Maureen. No problem. Let me get the check for you, so I can leave you two to your lovely evening. Can you put it on my tab, Maureen? Anything for you, darling. Do you mind if I pay? Or at least for half of it? Meredith, after all your help, this is the least I can do. So, yes, I mind. Now let's get going before Maureen gets her broom out. Meredith, thanks again for your help. I'm not sure what would have happened if you hadn't come here for your mail delivery vacation. Lo mismo, lo mismo. No lo aseguro. Are you serious? That would be nice. I guess I'll see you around. Yeah. Okay. All right. Wagon West. Good night, Meredith. Oh. You too, Robert. But you're not leaving without a hug. Es un abrazo, no seas mal pensado. Y ya está, como amigos, como amigos. Que luego vienen los dimes y diretes y ya. Ah, 87. Termina ya mañana, tío. Porque claro, también no sería tan mala decisión irse a la ciudad otra vez, porque es como si hubieras cumplido como tus cuentas con el pasado, ¿no? Con la amiga y tal.
Y que a fin de cuentas tú tienes tu trabajo y esto era algo temporal. Anyway, I love this town. You know I do. So, I'm dedicating my last jokes to specific people here tonight. The first one's for Maureen. A guy walks into a bar, and dozens of slabs of meat are hanging from the ceiling. So he asks the bartender, "What's up with the hanging meat up there, man?" So the bartender says, "Ah, you're new here. Well, we like to play a game here. If you can jump up and slap a steak, the house will pay for your drinks all night. However, if you miss, you have to pay everyone else's bartender. So, we give it a go?" "Nah," says the man. "Those stakes are too high." Elige lo que elijas, es una buena decisión. O sea, tiene su. This one's for our own newcomer, Meredith Weiss. Aquí a woman's driving down the freeway, but all of a sudden she hears a local news bulletin warning drivers on the very freeway she's on. They're saying, "Please be advised of this very dangerous situation of a car going the wrong way." So the woman says to herself, "One car? Why, there's dozens!" Well, folks, wasn't that special? Now, let me know if any of you have any jokes about Jack, you hear? It's an open mic after all. It's actually time for a little break right now. So come on up to the bar for some of our finest concessions. We'll continue shortly. Mildred, how are you? And how are the cats? Fine on both counts, dear. Thank you for asking. So, do you like the hair? Sí. Love it. Le vamos a mentir a la pobrecita, ¿qué le vamos a decir la verdad? Thank you, dear. Pity it's quite the waste of time and money, seeing as how I can't stay for long. Hay que decir sincero. Really? What's the rush? You see, my son decided to drop by, unannounced, and he's staying the whole weekend. Oh, that's wonderful news. All right, well, anyway, take care, dear. Now, where did he park the car? Yes, it's me, Matt Kearney, in an egg brace. Real funny, huh? Pues me alegro, me alegro. I must admit, me alegro que te pase eso, por it's at least gilipollas. a little funny. What happened? Well, I was about to send the final boss, the afterlife, but then the computer crashed. I kicked my foot out in anger and fell from my chair. And now I'm here looking Creo like que es un perdedor, tío, lo que eres. No le voy a dar falsa esperanza, no se lo va a pasar en su puta vida. Es muy malo. Es muy malo. Es lo que tiene. No es un gamer, pero de los gamers malos. O sea, no tiene estas manitas que tengo yo. Guess who? Jeffrey Beaumont? Bueno. Aw, now I'm going to be a disappointment. Vale. Hay que ver que ahora sin gafas tiene su punto, Well, duh. You're a little late. So, what have I missed? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Not much. ¿Qué hago, tío? No sé qué hacer, no sé si darle un beso o decirle que está muy bonito, pero que se haya despedido de mí. Really? Ay, well, then I guess I arrived just in time. So, how have you been? To be honest, pues sí. I expected to hear more from you than just a note. I know. Me ponéis a hablar. No, déjale, es mala. Fernando, bésala, kiss. A ver. Hey Meredith. No ayudáis, ¿eh? Hey Angie. Sorry to pop in like this, but I just wanted to inform you I fixed everything on the RV. She's got a new radio, I replaced some wiring, adjusted windshield wiper speed. Los lentes un ser de luz. O sea, no puedo imaginar lo que haría ella, porque es imposible. That's great, Lori. Thanks. I'm sure she's just like new. Well, I wouldn't say that, but you'll see. Gotta go later. An RV? You never told me you had an RV. Well, it's kind of a recent development. You know Mickey and June? The hippie couple? Sure do. Told me it was mine if I wanted it. And I did. Then Lori gave it a checkup.
La polla se lo voy a regalar. And now I'm the proud owner of Antes the se lo di a la raccoon. chica que la arregló. Wow, good for you. I'd love a free Entonces RV. lo de los estos eran por el nombre de la caravana, vale. Yeah, I'm pretty happy with it. Cool. So, where are you gonna take it? Wherever the open road takes me. Sounds good to me. A free spirit, the way Mickey and June intended. Can I come? Ay. You know, I think I'd Lo rather siento be by mucho. Es myself. que me dejaste con las notas. I understand. But at some point, you've got to give me a definite answer. Es que no, es que me dejaste You muy get mal. that, Que con las right? notas no te puedes despedir. Look alive, folks. It's time for the final act. No puedo. It's a Lo siento doozy. mucho, no puedo. Saved by the bell, babe. No I got puedes. stuff to do Hay que tener anyway. dignidad ante todo. Oh, vale, vete, tío. Fine. Que te dé por culo. Leave. Dear people, none other than our own Kay Evans will Adiós. perform next. She has been writing songs since she was a little girl, and I cannot say how thrilled I am to host her first performance of hopefully many to come. I am so proud of you, honey. Please put your hands together for Kay, everyone. Ah, vale, pues nadie la aplaude, muy mal. Muy feo eso. Esta canción me suena. Joder, que esta canción me va a poner triste. Me van a entrar ganas de quedarme. Bello, ¿no? De posar. Darling, this does not happen a lot, but you have left me speechless. That was Kay, people. Another round of applause. Well, it's a good thing I didn't leave when Reynolds started his nonsense. This kid can sing. Oh, hi, Mr. Mackey. Yeah, she's awesome. Well, it's good to see someone flourish, but I'd rather be home right now. Isn't it fun to step out every once in a while? Smoking a pipe and reading a proper book is the only acceptable way to spend a Sunday evening in September. Bert, thank you so much for coming. I know you'd rather be somewhere else right now. That's okay, kid. I don't regret it one bit. You did great. But ladies, if you'll excuse me, I'm out of here. Good night, Bert. Thanks again. And now for an announcement. I'm serious, so hush Como now. tenga que decir yo si me quedo me voy. You all know that Ah, no, Kay no, has no. been working here at the diner for quite a while now. In fact, she was my anchor after Stan left us. And I think the time has come to formally announce, right here, that I will put your name Ole. above the door of this place, honey, where it belongs. Kay's place. Mo Kay's. We haven't settled on a name yet, but there you go. Another round of applause. And have some drinks with us. Kay's place, huh? Congratulations! That was quite a surprise. Yeah, I told you. Mo asked me like a gazillion times, right? Kinda felt right this time. We haven't hashed out any details, as you might have noticed. But it feels good, you know? That was amazing. De repente, Oh my ya me gosh, voy, thank avísame you para la so próxima. much, Hasta luego. Em. It felt Por cierto, me voy para amazing. siempre. I was so super nervous, you know? Like, shaking and all that. I'm so glad it went well. How did it feel to be up there? Oh, it was so great to be performing again. It felt amazing. I'm all over the place right now. It was such a rush.
I will definitely be doing that again. If they let me, of course. That's great. I am so proud of you, Kay. You really have made a great life here. Thanks, Sam. I'd like to think so. Big day tomorrow, right? You know what you're going to do? Well, no. Honestly? Well... Wait, I'm not good at this stuff, so I just want to say it's good to have you back these past weeks. Really good. You just do what you feel you have to do. Pues eso, es lo que digo yo. Una persona de verdad que me quiera no me deja con una nota. Whatever the outcome. Nunca. Of course. Remember, time marches on. See you, Kay. Thanks. For everything. Oh. My lovely people, the time has come for the open mic part of the evening to end. Ashley was going to do a ventriloquist bit next. I just heard his hand back in his cabin. Let me thank you again for joining us. And there's plenty of food and drink to go around. Muchos personajes y claro, tampoco te vas a estar ahí horas y horas con todo, ¿no? Pero me gusta más chicha con esta chica. I sure do hope they're keeping things proper in there while I'm taking a breather. So, you had fun? I loved it. Jack was great. Good. Honestly, when Jack started telling those jokes, I didn't know whether to suck him one or laugh out loud, you know? That man is something, all right. And what about Es especialito el chaval, sí. Creo que me la aspiro a dormir, madre mía. She was puede ser más amazing. borde y más You said it. Oh, that girl is so talented. El tonto del bigote I mirando. think Toad be able to do what she does behind a keyboard. Oh, sheesh. I'm still thinking about your news about handing over the diner, Kay's place, huh? That was quite the bombshell. That's my style. I've mentioned it to Kay, yes, many times since Stan died. She probably thought I was joking half the time, honestly. I just want to give her the option. It's hers whenever she wants it. Sí, mejor, and if she doesn't, that's fine too. Está un poquito feo. Yeah, but how do you make a choice like that if you don't even know what your own situation will end up looking like? Something on your mind, hon? I don't know. I'm feeling a bit weird about tomorrow. How did things end up with Kay? You could tell me to mind my own, of course. It's just that girl is like a daughter to me. We talked, yeah. No, hombre, por favor. We really reconnected, and I'm happy we did. Listen, you're two grown women, and if that's the choice you two ended up on, I can only respect that. Speaking of choices, you've got a big day in the morning, don't you? Know what you're gonna do yet? Stick around? Move back? Honestly, no tengo ni idea. No, en verdad no tengo ni idea. No clue at all. Pero que me ayude. Sounds like you're feeling a lot of pressure. Y tanto. No, I just wish things were a bit more clear. You know what I found? Screw clarity. You don't need clarity to make choices. How so? I swear. People these days seem to think that because they can calculate and approximate, they can clear up the secret to existence. Like, life's a game you can win or lose. Pretending you know exactly where future you wants to end up. And plotting that out for the rest of your life? I'd almost say that's arrogant. Not to mention boring. The beauty is in not knowing, if you ask me. How do you live your life then? Want to know my advice? You take that one first step and see where it leads you. You can never truly predict the one that comes after, and whatever path you take will come with its ups and downs. There will always be joy, and there will always be regret. But that's something to be thankful for. That's what makes life yours, doesn't it? No ayudas, Maurina. Me dejas igual que al principio.
Thanks, Maureen. It makes sense. You'll be all right, huh? You just keep checking what feels right. And if not, just take that first step, you hear? Maureen? Thanks. For everything. I best get back inside. You take care now, Meredith Weiss. Take care, Maureen. Ay, ya llega el gran día, no sé qué hacer. Good morning, Meredith. You won't believe the weekend I had. Saturday, I placed a bet on the Angels, just like you said, and won. But they played again yesterday, and I let it ride, and then they lost. They're playing again tonight, and now I don't know what to do anymore. Well, Frank, the pattern is obvious. You're a gambling addict beyond salvation. Haha, Meredith. I guess you're right, and I guess I don't mind. Speaking of gambling, I bet you're taking the job, and that's not just because you're wearing your coat. I love the coat, Frank. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? Quiero llevarlo un poco más, es que no es quedarme, es llevarlo un poquito más. Sería seguir sería aceptar joder, el consejo de Meredith, ¿no? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Decirme algo, tío, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer, tío, no sé qué hacer. Estoy muy indeciso. No sé qué hacer. Vete. Sí. Es que ya aquí mi ciclo ya ha pasado, tío. Tiene que ser temporal. O sea, yo creo que esto tiene que ser como un viaje de 2 semanas y luego ya seguir con mi vida. But no, I'm taking it off. I'm leaving Providence Oaks again. Oh, that's not what I was hoping to hear, Meredith. But I Es que la vida, es understand. que tengo mi vida. What are you gonna do? Tengo que ascender. Voy a hacer un viaje por carretera. Hostia. Cuidado, Volver a mi hogar, mi trabajo y mi vida en la gran ciudad. A lo mejor me viene bien hacer el viaje por la carretera, tío. Joder, es que cada decisión es muy complicada. Encuéntrate. Tío. Well, actually, A van? So you're staying in the delivery business? No, wait. Hay que, tengo que encontrar, o sea, tengo que explicar, dar respuesta a muchas preguntas que me ha dado este viaje. So, I guess this is goodbye. I'm gonna miss you, Frank. Thanks for everything. Try to stay out of trouble, okay? Don't worry, Meredith. I'll be fine. Thanks for everything. Take care and drive safe. Capaz de mentira que no me conozcas. Here she is. The raccoon in all of her glory. Do you like her? I love her, Lori. She's amazing. Yay! Hey, Meredith. I'm going En verdad es que estas sociales eran buenas, I'll miss you o sea, too, Lori. a todas les It was puedes really fun encontrar una watching that lógica movie, y que working on the estaban RV bien. with you. O sea, pues eran muy Me bien too. contigo. Besides, you'll be back sometime, right? Of course. Volveré. I have to check on my De favorite viaje, o engineer. sea, de viaje puedo venir You aquí. mean pero- me? Ha! I'd love that. Safe travels, Meredith. Thank you, Lori. Hombre, por favor. O sea, me voy, pero volveré, eso See you seguro. around. Si siguiéramos el juego, volvería. Guess who? Is it the person who makes the same annoying joke twice in a row? Al final me voy. It's me, Angie Eastman. You know, I thought it'd be easier to guess the second time around. So, this is the RV, huh? Ay, la verdad no me puedo despedir de la abuela. Amazing, isn't it? It's perfect. So, where are we going first? Yeah, about that. ¿Qué hago? Es que la tengo que dejar, tío. Es que no...
Ay, ¿qué hago? Le di una segunda oportunidad. Es que se ha portado muy mal, tío. Solo con una nota se ha despedido. Qué mal, qué mal, qué mal. I've decided I want to travel alone. For now. Oh, yeah, that's fine, I guess. I'm so sorry, Angie. It's just... That's what I need right now. I mean, that makes sense. It makes a lot of sense, actually. Even though it's not quite what I was. Que ese detallito yo... Es que suena como muy rencoroso, pero es que, joder, que es muy grave. No sé, una persona que te quiera no te puede dejar solo con una nota. Es que no sé. Que yo no lo veo muy bien que te abandonen con una nota, de verdad. Es que... Pero aún así estaremos en contacto, No lo voy a cerrar, no voy a hacer caso. It's just that this is what I need to do. Tengo que aclararme las ideas. Luego ya veré. It's okay. Bueno, veré no, porque voy a terminar, pero bueno. Do I at least get a goodbye hug? Sí. Of course. Come here. Yo no soy rencoroso. Sure, I'm gonna miss you, babe. Happy travels. Okay, let's see what today's weather will be like. PO people, good morning. Today's weather will be nothing short of... No tiene sentido porque así la caravana tiene algo de sentido que aparezca. Porque si me voy a la ciudad, pues me iré en la caravana. You know what? PO positive or pet peeve? I don't need callers for today's PO positive. I'm picking it myself. And I'm choosing our very own mail carrier, Meredith Weiss, who's leaving PO. She's only been here for 2 weeks, and we're already going to have to miss her. She's going on new adventures. I'm not sure you'll hear this, Meredith, but on behalf of all the people in PO, well, almost all, thank you so much and all the best. Oh, good old Jack. What's this guy up to? Wait, is that Robert? Yeah, Robert, I'll pull over. ¿Qué hace? Hey, Meredith, sorry about that. I hope it didn't scare you. Nada en el beso, ¿no? Hey, Robert, what's going on? Well, this is gonna sound super awkward, and hopeless, and desperate, and probably a lot more things, but... Espérate, como me proponga cosas, I've a decided lo a while mejor... ago that I'm done with stuff like this, but cuidado, I guess it's not something you can decide. Stuff like this? Yeah, you know, I'm a man, you're a woman, I like you. A lot. Sí, ya venís, la verdad. I didn't want to give in to it. I've been through a rough breakup once, and I didn't want to risk ever feeling like that again. Pero creo que le tendría que dar una oportunidad. So, what do you propose? That I just get in your car right now? I wasn't gonna propose, but yeah, Meredith, I'd love that. Why don't you get in my car? And leave PO? I'm afraid I wouldn't survive a week in a big city. Que le digo, las dos son malas, ¿eh? So you wouldn't leave PO for me, but expect me to stay for you? Do you want me to beg? I'm sorry, Robert, but no. And I need to get going now. Okay, Meredith, take care. Call me. Have a safe trip. Thanks, Robert. Sorry for butting in, folks, but I've got a special treat for y'all. Yo quería que se viniera conmigo, tío. Pero es que ahora o volver o que se vaya conmigo. Y yo me tengo que ir, yo no puedo estar aquí. Ley. Con este chico es el juego. Bastante chulo, la verdad, me ha gustado bastante. Me ha aportado más de lo que yo creía. Y con eso es lo que me quedo. La verdad que bastante bien, sí. La verdad que bastante bien. Me ha hecho... O sea, he conectado bastante con el juego, más de lo que yo creía. O sea, he conectado más de lo que yo creía. Y con eso es con lo que me quedo. La verdad, una trama bastante buena. Unos personajes creíbles que tienen sus problemas, también sus alegrías. O sea, gente de la calle, o sea, que no tiene mucha cosa.
La verdad que he conectado con cada uno incluso con el pelo zanahorio, que me ha dado mucha raíz ese señor. Pero bueno, al final. La verdad que bastante bien. Lo único eso, el tema del detallista de las animaciones que faltaban y ciertos detallitos. Lo que menos me ha. Pero bueno, son cosas visuales que tampoco. Que me tengo que quedar con algo más, ¿sabes? Pequeño. Bueno, venga, voy a dejar todos los créditos, Juan. De correo del mundo, porque sabemos que el trabajo es tan como creíamos. Con mensajitos pegados. La verdad es que el juego la desarrolladora no sé de qué país es. Pues todo, Fernando, todo. Es imposible que os entregues mal. Tonto, qué tonto. Nice. Que tú de cartero, vamos. Seguro que los entregas todos mal. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? En verdad vaya temazo, ¿no? Bueno, nada, mañana seguiremos con el Psychonaut. Y no sé, para la semana que viene lo tengo así libre. Pero también que acabe el Xenoblade, pero es que se está haciendo un poquito repetitivo el juego. Tampoco me está llamando mucho. No sé qué podría hacer. Hombre, a ti por darme tan bella experiencia. Espectacular. Espectacular final. Pues nada, esto es todo. Si les a continuar, ¿dónde te lleva? O sea, al último día, supongo, ¿no? Creo. Vale, podría hacer luego las otras opciones, a ver qué pasa en cada una de ellas. Sería curioso. Ah, vuelves aquí, ¿no? Vale, pues nada. Sí. Pues nada, chicos, eso ha sido todo. La verdad que muchas gracias por acompañarme en esta gran bella aventura, que ha sido 3 capítulos, o sea, ha sido 6 horitas. Que ha sido bastante ligerito y vamos, no ha sido tan pesado. Así que eso. Espero que os haya gustado tanto como a mí y seguiremos con nuevos jueguicos. Mañana no, porque va a ser Psychonauts, pero pasado a lo mejor meto uno. Pero veremos. Así que nada. Chapo aquí el capitulillo.
pues eso, espero que os haya gustado la serie y nos vemos con más y mejor. Chao.